días. Bueno, precioso. Me gusta que tengamos las letras ahí porque hay canciones que no las sé. Hay canciones que no las sé y las voy leyendo y me va impactando la letra. Esta que decía la primera que cantamos, Dios el inmortal, Dios muriendo, ¿no? Sí, Dios el inmortal, murió en la cruz. Impresionante. O hay canciones que las sé de escucharlas, pero a veces uno las canta en automático y no las medita. Y cuando vas leyendo la letra, bueno, es impresionante las verdades que cantamos. Bueno, les invito a abrir sus Biblias, por favor. Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Capítulo 4. Vamos a estar estudiando del versículo 13 al versículo 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Oramos primero y luego leemos. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Esta mañana podemos estudiarla. Queremos pedirte, por favor, que tú nos hables, nos pastorees, nos ministres. Que nos ayudes, Dios, a estar atentos, a examinar nuestros corazones. Señor, a medida que escuchamos tu palabra, que podamos temblar, podamos meditar en ella, Dios, por favor. Que este no sea un tiempo más, un tiempo más de la reunión, o un tiempo, Señor, donde simplemente escuchamos un sermón, sino que podamos, Dios, realmente en humildad someternos. Que si tú nos confrontas con nuestro pecado, podamos confesarlo rápidamente. Señor, si tú estás animándonos a algo, podamos pronto, Dios, ponerlo en práctica. Señor, por favor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos esta mañana. Y te pedimos por aquellos que no te conocen. Oramos, Dios, por salvación. Oramos que tú les llames. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si ponemos a pensar, la realidad de la muerte es algo que nos sacude. La muerte es algo que, en un sentido antinatural, porque Dios no creó al ser humano para que muera. Dios creó al ser humano para que viva eternamente. Pero sabemos que por la desobediencia de Adán, todos nacemos en pecado, y sabemos que por la desobediencia de Adán, Él es lo que se llama nuestra cabeza federal, nuestro representante. Si pensás, bueno, es por culpa de Adán, no, si hubiese estado ahí, vos hubiese hecho lo mismo y yo también. Él hizo lo que todos nosotros hubiésemos hecho, desobedecer a Dios. Y por culpa del pecado, por culpa del ser humano, del hombre, el pecado entró. Dios le dijo a Adán y a Eva que si comían, iban a morir. Y eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que vemos hoy en día. Y la realidad es que, en un sentido, la muerte es antinatural, podemos decir. Y nos cuesta en momentos en un funeral, cuando perdemos a alguien, en momentos de dolor, nos cuesta pensar con claridad. Nos cuesta. Dice un autor lo siguiente: nunca olvidaré, dice,
esos ojos llenos de dolor, tristeza, vacíos y distantes. Ella observaba con impotencia mientras la vida de su esposo se desvanecía. Era un buen hombre con poco más de 40 años, padre de 2 hijos y comprometido con Cristo, su familia y su ministerio. La muerte de su esposo la llevó a los límites de su fe. ¿Qué beneficio, qué amor, qué significado podría encontrar en la muerte de este joven esposo y padre? ¿Cómo podía Dios permitir que esto sucediese? Realmente nos preguntamos en momentos de pérdida, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Vale la pena esto? Y quizás lo más, no sé si trágico diría, pero lo que agrega condimento a todo esto, es que cuando un creyente muere, nosotros hablamos como si la salvación se hubiese consumado. Pero la salvación no se consumó, porque ¿en qué momento se consume la salvación? En la resurrección, claro que sí. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5, gemimos, no queremos estar sin cuerpo, no queremos. Pero hablamos a veces como diciendo, bueno, ya está con el Señor y ya todo terminó. No terminó todo. Esperamos la resurrección. Y nos podemos imaginar, hermanos, que los creyentes en Tesalónica tenían dudas en cuanto a esto. Ellos no tenían dudas en cuanto a que Cristo iba a volver, porque nosotros leemos ahí, si notan conmigo, en capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, dice versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Así que los tesalonicenses estaban esperando el regreso de Cristo. Ellos creían que Cristo había resucitado, creían que Cristo iba a volver. Cada capítulo, no lo he dicho esto todavía, pero cada capítulo cierra con una referencia a la venida del Señor. Bueno, leímos recién capítulo 1, versículo 10, que habla de que esperaban de los cielos a su Hijo Jesucristo. Si notan capítulo 2, versículo 19 dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En su venida. Capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida. Así que ellos creían que Cristo iba a volver. Ellos estaban convencidos y estaban esperando al regreso del Señor. Pero aparentemente, por lo que leemos en nuestro texto, estas personas tenían ciertas dudas en cuanto a las personas que habían muerto antes de que el Señor viniese. ¿Qué pasa con estos creyentes? ¿Tendrán, y quizás nosotros, eso es lo que nos pasa en los funerales, ¿tendrán ellos alguna desventaja frente a los que estemos vivos cuando el Señor vuelva? ¿Serán ellos una especie de cristianos de segunda categoría? Nosotros que hemos quedado, obviamente el Señor todavía no ha vuelto, en ese momento no había vuelto, pero aguardamos su venida y Pablo se pone del lado de los vivos porque estaba vivo en ese momento. Nosotros los que estemos vivos cuando el Señor venga, ¿tendremos algún beneficio sobre los que ya murieron? Bueno, estas personas probablemente estaban perturbadas. Aguardaban la venida del Señor de manera inmediata, pero ahora los creyentes empezaban a morir y el Señor no había vuelto. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría con ellos? Así que vamos a ver, este es un texto pastoral, sumamente pastoral. El propósito del texto lo encontramos ahí en versículo 18. Yo leí hasta el 17, hasta el 17 leí, claro, porque tengo unos versículos que me separan del 18, me lo salteé, lo leo ahora. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hasta ahí vamos a estudiar. Ese es el propósito. O sea, todo lo que dice Pablo, del versículo 13 al 17, tiene esta conclusión. Este es el objetivo. Acá Pablo explica por qué escribe esto. Y es, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que en este texto, hermanos, vamos a ver que Dios nos consuela con respecto a los creyentes que han muerto. Dios nos consuela con respecto a los creyentes que han muerto. Y vemos en este texto dos verdades
dos verdades que nos van a consolar justamente con respecto a los creyentes que han muerto. Y la primera verdad que encontramos en el texto es que los creyentes que han muerto resucitarán como Cristo lo ha hecho. Los creyentes que han muerto resucitarán como Cristo lo ha hecho. Noten conmigo versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo dijo ahí en capítulo 3, versículo 10, que él quería ir a verlos y completar lo que falta de su fe. Dice ahí capítulo 3, versículo 10. Pero, bueno, él no pudo ir todavía a Tesalónica, no sabía cuándo iba a volver. Así que Pablo, a partir de capítulo 4, empieza a tratar ciertos temas, ciertas inquietudes que estas personas podían tener. Sabemos que Pablo lo envía a Timoteo vuelve, leemos ahí en capítulo 3, versículo 6, le trae noticias, un informe de la iglesia. Bueno, en esas noticias, probablemente Timoteo le cuente ciertas dudas, ciertas inquietudes, ciertas debilidades que la iglesia tenía, ciertas cosas a reforzar. Entonces eso es lo que Pablo empieza a hacer a partir del capítulo 4. Y vemos que Pablo va tratando de distintos temas. Trató, por ejemplo, y por eso, al ver que son distintos temas, inferimos que probablemente se trata de un informe de Timoteo. Pues no es que, vamos a decir, Pablo pensó en un tema y le escribió. ¿Qué tiene que ver la inmoralidad sexual con los que murieron en el Señor? Bueno, probablemente, o sea, ¿cómo encaja esto, un tema con otro? Bueno, probablemente sean temas, ciertas cuestiones que debían ser tratados. Así que Pablo les habla, por supuesto, sobre la inmoralidad sexual, vimos en el capítulo 4, les habla sobre el amor a los hermanos, y ahora les comienza a hablar sobre la resurrección. Ahora nosotros tenemos que entender que algunos autores piensan que Pablo no les habló sobre la resurrección. O sea, que cuando predicó el Evangelio le faltó esa parte y por eso ahora la está tratando. Bueno, eso sería incorrecto, totalmente incorrecto, por lo que ya dije, porque vemos varias veces que Pablo hace referencia a su venida y además porque el mensaje del Evangelio que predicaban los apóstoles era un mensaje de resurrección. Nosotros hacemos mucho énfasis en la muerte, no tanto en la resurrección, pero el mensaje del Evangelio que vemos que predican los apóstoles es un mensaje de resurrección. Por ejemplo, los sacerdotes resumen lo que los apóstoles predicaban. Y leemos ahí en Hechos 4:2. Resentidos, los sacerdotes, el sumo sacerdote y los fariseos estaban con bronca por lo que los apóstoles predicaban. Y miren cómo resume Lucas lo que ellos decían. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen. ¿Qué predicaban al pueblo? ¿Qué anunciaban? En Jesús la resurrección de los muertos. Anunciaban en Jesús, ¿qué anunciaban? La resurrección de los muertos. Noten lo que dicen los atenienses ahí en Hechos 17. Cuando están ahí, Pablo le está predicando, dice, y otros decían lo siguiente, decían de Pablo, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Se dan cuenta? O sea, el mensaje del evangelio que predicaban se trataba de la resurrección. Noten lo que le dice Pablo a Félix en Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, los judíos, de que ha de haber resurrección de los muertos. Hechos 26:8. ¿Qué? Dice Pablo, frente a la defensa frente a Herodes Agripa. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Bueno, podría seguir citando muchos pasajes más. Pero el mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje de resurrección. O sea, claro, para nosotros, hoy hablamos quizás con la película de Mel Gibson, de la pasión, y claro, hoy a nosotros nos parece que alguien muera en una cruz como moría en el primer siglo, sería algo
aberrante. O sea, hoy alguien muere en la cruz, en una cruz como murió Jesús, alguien murió hoy en la cruz, saldría la ONU, intervendría todo el mundo, porque sería algo espantoso. Pero en ese momento era lo más común. O sea, miles y cientos de miles de personas morían en cruz. O sea, no había nada, en un sentido, la muerte de Jesús en la cruz. Fíjense que muere Jesús en la cruz y mueren dos malhechores que ni conocemos. Porque todo el mundo moría en la cruz. Bueno, no todo el mundo, pero muchos criminales morían de esa manera. Claro, lo espectacular, hermanos, es que el que muere en el medio resucita. Eso es lo espectacular. Que aquel que muere en la cruz, que se dice ser el Hijo de Dios, resucita entre los muertos. Y el mensaje que vemos en los evangelios, y luego continuamos viendo en Hechos y las epístolas, se trata de la resurrección. Entonces, claro, cuando Pablo, si una y otra vez Lucas hace referencia en el libro de los Hechos, de que Pablo le predica sobre la resurrección, ¿cómo no les va a hablar de la resurrección? Claro, estas personas sabían que Cristo iba a volver, sabía que iba a haber resurrección, pero había un punto, hermanos, y el punto acá lo vemos en el versículo 13. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Ese es el punto. ¿Qué pasa con los creyentes que murieron antes de que el Señor venga? Y Pablo usa acá un eufemismo que es los que duermen. Un eufemismo es una expresión que se usa para que no choque tanto ciertas expresiones. Por ejemplo, cuando una mujer tiene un bebé, no le preguntás cuándo parió, cuándo diste a luz, se le dice, ¿no? Porque suena medio fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuándo diste a luz? Al manicomio, por ejemplo, se le llama hospital psiquiátrico. A una persona está loca le decimos, no está bien. Esta es una persona que no está bien, que le falta un jugador. Bueno, eso, son expresiones, son eufemismos que usamos, porque claro, suena feo decir, no, yo tengo un pariente que está loco. No, entonces decimos, yo tengo un pariente que no está bien, tiene algunos problemas de salud. Bueno, son eufemismos. Bueno, acá Pablo usa un eufemismo para referirse a los creyentes que murieron. Y le llaman los que duermen, pero aclaro esto porque sé que hay una doctrina, no son falsos maestros los que creen esto, pero nosotros no lo creemos, que hay creyentes genuinos, sanos, por supuesto, pero que creen que cuando Pablo habla de los que duermen, se refieren a que cuando las personas mueren, a un creyente muere ahora, pasa a lo que se llama el sueño del alma. El sueño del alma. O sea que cuando un creyente muere, ahora duerme hasta la resurrección. Y bueno, y lo sacan de este texto, porque dice los que duermen. Bueno, pero esto es un eufemismo y lo sabemos, porque si nosotros creemos que un creyente cuando ahora muere va a lo que se llama el sueño del alma, tendríamos un problema con otros textos, varios. Por ejemplo, Pablo dice en 2 Corintios 5:6, así que vivimos confiados, dice Pablo, siempre, y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, o sea, estamos vivos, estamos ausentes del Señor, dice, ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Ahora, si nosotros, piensen por un momento, si nosotros, cuando morimos los creyentes, vamos al sueño del alma hasta la resurrección, en realidad es mejor estar vivos. Porque yo ahora puedo orar a Dios. Cuando estoy durmiendo en el sueño del alma no puedo orar a Dios. Ahora puedo servir a Dios. Pero cuando estoy en el sueño del alma no puedo servir a Dios. Ahora puedo tener comunión con mis hermanos. Pero cuando estoy en el sueño del alma no puedo tener comunión con los hermanos. En Mateo 17:3, en el monte de la transfiguración, nos dice Mateo, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con Jesús. Moisés y Elías aparecen en el monte de la transfiguración hablando con Jesús. Bueno, diríamos, bueno, pero Elías no murió. Bueno, pero Moisés sí. Y lo vemos a Moisés que no está durmiendo, no está en el sueño del alma. Moisés está hablando, teniendo una conversación con Jesús. Lo mismo dice Pablo en Filipenses 1:23, perdón. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No mejor, muchísimo mejor. Ahora,
de vuelta, hermanos, si nosotros, cuando morimos, ahora los creyentes mueren, van al sueño del alma, entonces no es mejor morir, es mejor estar vivos. Pero Pablo dice que no, que es mejor morir. Y el punto de Pablo, hermanos, tanto en el texto de Corintios como en el texto de Filipenses, él no dice, yo deseo morir y estar con Cristo, así no sufro más. No dice eso. Porque bueno, ahí podríamos decir, bueno, claro, pobre Pablo, mejor que se muera antes de tener una cárcel encerrado. Bueno, pero el argumento de Pablo no es ese. El argumento de Pablo es que es mejor porque está con Cristo. El ladrón en la cruz le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le responde, sí, tranquilo, vos ahora vas a dormir, pero cuando yo venga a mi reino, vas a venir conmigo. ¿Qué le responde? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Paralelo a lo que dice Pablo, prefiero partir y estar con Cristo. Y Jesús le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, las almas, sin resurrección todavía, clamaban a gran voz las almas diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se dan cuenta? Juan ve las almas, sin resurrección todavía, las almas. ¿Y las almas están durmiendo? No, están clamando, diciendo, Dios, ¿cuándo vas a vengar nuestro martirio? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Se le dan vestiduras blancas y le dice que se descansen, no en el sentido de que se vayan a dormir, que descansen en el sentido de que esperen, tranquilos. Todavía yo no voy a, porque es el juicio de Dios, es Apocalipsis, el juicio de Dios. Yo todavía no, ya voy a juzgarlos, ya el Hijo va a volver y va a terminar con todo, Apocalipsis 19, tranquilos. Todavía faltan que mueran otros creyentes. Así que la Biblia nos enseña, hermanos, que un creyente cuando muere va ahora a disfrutar de la presencia de Dios. Y cuando Pablo dice los que duermen, se refiere a los creyentes que han muerto, un eufemismo, y ahora están con el Señor. Así que nosotros debemos entender que, en un sentido, o sea, el momento perfecto, hermanos, va a ser cuando todos resuciten, cuando los muertos resuciten y los que estemos vivos seremos transformados. Ese va a ser el momento ideal. Ahora, del momento ideal para abajo, bueno, lo mejor es estar con el Señor ahora. No es lo ideal. No. Anhelamos, gemimos, queriendo tener cuerpos, pero aún así, bueno, es mejor porque ya disfrutamos de una plena comunión con el Señor, aguardando la resurrección. Y por último, bueno, los que estamos acá vivos, digamos, seríamos el tercer escalón. También disfrutamos del Señor y de la comunión y servir al Señor, pero bueno, claro, todavía luchamos con nuestro pecado y no andamos por vista, sino por fe. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que cuando un creyente muere, y ese es el punto acá, Pablo, cuando un creyente muere, ahora, en este momento, no es su estado final. No es su estado final. Y a veces en los funerales de creyentes se da a entender eso. Se da a entender como que, bueno, ya murió, listo, ya, esto es todo. Dice un autor referente a esto, lo que se suele decir en los funerales cristianos. Ya dejó de sufrir, esto es lo que se suele decir. Ya dejó de sufrir, está en el cielo, donde nos reuniremos con Él. Dios reconfortará a los desconsolados con su presencia. Eso es lo que se dice. Pero dice este autor, dice, eso es desproporcionado. Dice, si Pablo estuviese en el funeral, predicaría algo así. Dio testimonio de Cristo en su vida, a pesar de la oposición hasta el final. Está en presencia de Cristo. Será resucitado cuando Cristo regrese, donde le veremos en presencia de nuestro Señor. Dios reconfortará recordándonos que destruida ha sido la muerte en Jesús. Eso sería un sermón más bíblico.
Decimos cosas, hermanos, en los funerales, como bueno, ya descansa en paz, como bueno, ya está. No. O sea, en un sentido descansa en paz, porque está con el Señor, pero le veremos, y eso es lo que decía nuestro texto, le veremos, aguardamos la resurrección. Por eso nosotros quizás hemos perdido el concepto de la resurrección. Hacemos mucho énfasis en la muerte, lo cual está bien, por supuesto, pero necesitamos recuperar el concepto de la resurrección, de que los creyentes que han muerto van a resucitar. Porque nosotros muchas veces pensamos en el cielo como no querer ir al infierno. Hay no sería un meme, una gráfica que suelen usarse. El otro día escuchaba a alguien que la utilizaba, y es una imagen, ¿no? Y hay un hombre sentado en el cielo en una nube, como aburrido, y dice, bueno, por lo menos me hubiese traído una revista. Y así nos imaginamos el cielo, como aburrido, ¿no? Como estar ahí, bueno, en una nube ahí, sentados acá, y esto es todo lo que vamos a hacer, estar ahí sentados en la nube. San Agustín, él desarrolló un concepto del cielo muy místico, y hay un concepto que se llama la visión beatífica de Dios, que es que, decía San Agustín, bueno, que vamos a ir hacia el cielo, bueno, a contemplar a Dios, como que nada más ahí. Estamos ahí sentados mirando a Dios, y eso para toda la eternidad. Y claro, eso no nos da, ni resurrección necesitamos para eso. Ni resurrección, porque ¿para qué no necesito resucitar para eso? Pero ese no es el concepto que la Biblia nos enseña de la salvación. Y cuando nosotros ignoramos esta verdad, hermanos, ignoramos la resurrección, pasa lo que dice este texto, noten. ¿Por qué Pablo no quiere que ignoren esto? Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El punto de Pablo acá, hermanos, es que cuando nosotros ignoramos la resurrección, nuestra cosmovisión de la muerte no es muy distinta a lo de los no creyentes. Cuando Pablo dice acá, como los que no tienen esperanza, cuando nosotros pensamos, hoy en día el mundo está sumamente cristianizado. Entonces, en un sentido, la mayoría de personas hoy cree, pero con comillas, pero así como todos creen en Dios, vamos a decir comillas, ¿no? Creen en la vida después de la muerte. Bueno, no creen en realidad mucho, pero es como que en cierta manera hay un concepto, ¿no? Lo vemos en las películas, lo vemos en las series, lo ves cuando hablas con alguien, ¿no? Casi todos creen en cierta vida, vamos a decir así, o algo por el estilo, después de la muerte. Pero en ese momento no. La mayoría de las personas no creían en la vida después de la muerte. Se han encontrado varias, pero una de las inscripciones de una tumba en ese momento. Y la inscripción decía lo siguiente: esta es la tumba de Oraya. Y generalmente esas inscripciones como que decían algo para el que las leía. Dice, viajero, derrama una lágrima, hija de Nicolaos, desafortunada en todas las cosas durante sus 30 años. La persona estaba muerta ahí. Aquí estamos los tres, dice la inscripción, marido, hija y yo, a quien hicieron morir de tristeza. Mi esposo murió en el tercero, y en el quinto mi hija, Irene, a quien no se le otorgó casarse. Y yo luego, sin lugar ni alegría, le seguí bajo la tierra en el 7º mes. Pero forastero, tú ya conoces todo lo que hay que saber de nosotros. Esa es la esperanza de una persona en ese momento. Esta es la esperanza. Totalmente desesperanzados. Y Pablo les escribe esto para que ellos no pierdan la perspectiva. No, esa no es la visión que tenemos que tener del cielo. No es la visión que tenemos que tener de las personas cuando mueren. Tu visión, hermano, no puede ser, cuando alguien muere en el Señor, tu visión no puede ser como la de los no creyentes. Quizás hoy la del no creyente sería, bueno, ya descansa en paz, como ya estaba listo, ya se terminó todo. No, esa no puede ser tu visión. Bueno, no podemos hablar de un creyente que ha muerto como, y bueno, ya está, tuvo una larga vida por lo menos, ya está listo, por lo menos ya no sufre más. No.
Pablo dice en el texto claramente que no quieren que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Claro, el punto, hermano, es que no es que vos no podés llorar por la muerte de alguien. Sí que podés llorar, claro, está bien que lo hagas. Jesús, nos dice Juan 11, ¿Jesús qué? Lloró. Y la idea de llorar no es que se le piantó una lágrima, ¿no? A veces pensamos eso. La verdad es que Jesús lloró. Jesús se angustió por la muerte de Lázaro, aunque sabía que le iba a resucitar. Nos dice Hechos 8:2 que los que entierran a Esteban lo lloran grandemente. Así que está bien que lloremos cuando un creyente muere, está claro que sí. Sé que hay personas que dicen, ¿no? Como, no estés triste, no, tenés que estar con una sonrisa, se recibió, cosas como por el estilo. No, está bien, hermano, que estemos muertos, que estemos tristes, digo. Está bien que estemos tristes por la muerte de alguien. Está bien, con un creyente, está bien. Claro que nos entristecemos, por supuesto, porque dijimos, la muerte es antinatural en un sentido. Nos entristecemos, no está mal. El punto, hermanos, de Pablo es como los que no tienen esperanza. Nosotros debemos pensar en la muerte de un creyente como un viaje. Vos, quizás si alguien acá se va de viaje, no sé, se va a estudiar al exterior y no lo vamos a ver por 10 años y quizás nos pondríamos tristes, lo vamos a extrañar. Una persona se va a vivir a otro lado, a otro país, una persona de la iglesia, y nos ponemos tristes, ¿o no? Nos entristecemos, pero no es una tristeza como si la persona se hubiese muerto. Es una tristeza porque no lo queremos ver, pero es una tristeza sabiendo de que lo vamos a volver a ver. No, o eso suponemos, ¿no? Que lo vamos a volver a ver, que nos vamos a volver a encontrar con él. Quizás en unos años se va a estudiar 6 años afuera, un padre que despide a su hijo, que se va a estudiar al exterior, 7, 8 años, 9 años. Y claro que vas a llorar por tu hijo que se va. Pero bueno, en realidad no lo llorás con un llanto desesperanzador, porque decís, bueno, se va a estudiar afuera, bueno, en unos años va a volver y lo voy a volver a ver. Bueno, esa es la perspectiva que Pablo quiere que tengamos acá. Hermanos, tenemos que entender, no podemos llorar como los que no tienen esperanza. Y Pablo explica por qué, noten, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Noten que Pablo dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, no está poniendo en duda la muerte del Señor, o la resurrección, o tampoco está poniendo en duda si ellos creen o no creen. Muchas veces se usa este condicional como un ya que, es como nosotros, por ejemplo. Nosotros decimos a veces, si somos hombres, hagamos lo que vamos a hacer. Bueno, no es que estamos poniendo en duda si somos hombres o no, somos hombres, pero es como una forma de enfatizar algo. Bueno, ya que somos hombres, ¿no? Ya que somos hombres, hacé lo que tenés que hacer, salir a trabajar, no sé, esforzate en esto, lo que sea. Ya que somos hombres, pongamos el pecho a las balas. Bueno, esto es lo que Pablo está diciendo acá. Si creemos que Jesús murió y resucitó, el punto de Pablo es que ya que Jesús murió y resucitó. O sea, el punto de Pablo acá es, hermanos, ¿por qué nosotros tenemos esperanza? Esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros, cuál sería el argumento? Si estamos hablando con una persona que cree en la reencarnación, supongamos estás hablando ahí con un budista, creo que los budistas creen en la reencarnación. Entonces vos estás hablando y le estás predicando y él te dice, no, bueno, en realidad yo creo que vamos cuando muera era un grillo, mi antepasado era un grillo, ahora soy una persona, luego voy a ser, no sé, un dragón, y vos estás hablando de una persona y te habla de la reencarnación y vos le hablas de la resurrección. No hay reencarnación, hay resurrección. Una persona te dice, bueno, pero yo creo en la reencarnación. ¿Y cuál sería tu argumento? ¿Por qué no? O sea, como que bueno, vos crees en esto, como hay personas que te dicen, no, bueno, no importa, vos tenés esperanza en algo, qué sé yo que voy a resucitar, vos en la reencarnación, lo que importa es tener alguna esperanza, otros que vas a hacer una energía y absorbido por el nirvana y no sé qué. Bueno, lo importante es que cada uno tenga su esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones? ¿Por qué nosotros estamos seguros de la resurrección? Bueno, acá el texto lo dice. Porque Cristo murió y resucitó. ¿Por qué predicamos la resurrección y estamos tan seguros de la resurrección? Porque hubo alguien que ya resucitó. Dice Lucas en Hechos, capítulo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas
que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y dice luego en versículo 3, a quien también después de haber padecido, o sea, muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, Pablo le está escribiendo a Teófilo un tratado que es el Evangelio y el libro de los Hechos, y le está diciendo: Teófilo, esto que yo te cuento es lo que investigué. Y cuando yo investigué la vida de Jesús, me encontré con que hay dudas indubitables. No hay dudas de que Jesús resucitó. No hay dudas. Cuando nosotros generalmente hablas con personas que te hablan de la reencarnación, ¿qué te dicen? Bueno, sí, un del tatarabuelo, una vez se le apareció algo que parecía alguien reencarnado, todo muy subjetivo, muy subjetivo. Bueno, no es que Jesús resucitó y pasó su sombra y a alguien le pareció que era como Jesús y entonces ahí empezaron a decir que Jesús resucitó. No. Pablo nos cuenta, no leo ahora por tiempo, pero Pablo nos cuenta en 1 Corintios 15, Jesús apareció a más de 500 personas y no una sola vez. Pablo cuenta acá, primero a Cefas, después a este, después a este, después a este, después a los apóstoles, después a más de 500. O sea, nos da la idea de que no apareció una vez como una ráfaga y ya está. Generalmente las personas que te cuentan cosas así místicas son cosas que ellos solos experimentaron e incomprobable, como se suele decir ahora, ¿no? Eso es incomprobable. Incomprobable, ¿cómo lo comprobás? Claro, te dice, bueno, sí, a mí se me apareció Jesús, ¿y cómo lo compruebo yo? Bueno, acá Lucas no dice, bueno, se le apareció a Pablo en una visión y listo. No. A un montón de personas. Pablo nos dice en el libro de los Hechos, nosotros a veces pensamos en la resurrección de Jesús como que resucitó, se apareció una vez y nunca más. Pero en el libro de los Hechos nos dice que apareció ¿cuánto tiempo? 40 días. 40 días. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos? No solamente aparece a muchas personas, sino que no aparece solo una vez. 40 días se les aparece, enseñándoles. No es que tenían, y eso es lo precioso, hermanos, no es que cuando Jesús se le aparece a los apóstoles, no es que se aparece como parado de lejos y desaparece. Y aparece por ahí y desaparece. No. Si leemos Hechos 1, dice que se les aparece 40 días y les enseñaba respecto al reino. Así que Pablo les recuerda, para recordar la resurrección de los creyentes, les recuerda la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús, hermanos, en un sentido, derriba todo argumento. Estaba leyendo, cuando estaba estudiando esto, el libro de un ateo, ahora muy conocido, que escribió un libro que se llama El espejismo de Dios, Richard Hawkins, y estaba leyendo el libro de él, y claro, en un momento él habla de ciencia, evolución y un montón de cosas, pero en un momento trata la vida de Jesús. Porque claro, ¿qué haces con eso? ¿No? O sea, hablamos de evolución y teorías, pero ahora nos encontramos con la tumba vacía, ¿y qué hacemos? Y este hombre dice en el libro, me llamó mucho la atención, que dice, si realmente Jesús vivió, o sea, pone en duda la vida de Jesús, o sea, pone en duda de que realmente hubo una persona que se llamó Jesús en la tierra, porque, claro, este hombre es un científico, y claro, yo no voy a discutir de ciencia porque no tengo ni idea, pero este hombre se tiene que enfrentar a la tumba vacía, ¿y qué hace? Bueno, niega que Jesús existió, o pone en duda que Jesús existió. Porque, hermanos, la resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección. Ese es el punto de todo. Pablo dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos, hermanos, que va a haber resurrección? Porque Jesús resucitó. Me encanta lo que dice un autor. Dice, en ese momento oscuro, Dios conquistó el pecado y la muerte. Dos enemigos, el pecado y la muerte, dos enemigos que nunca podríamos vencer por nosotros mismos. En aquella cruz, el pecado y la justicia se encontraron. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Así que dado que Jesús resucitó, dice el texto, así también, noten conmigo, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Y el punto, hermanos, acá es el orden. Hay un orden. Y lo llamativo del texto, hermanos, es que, y esa es nuestra duda hoy en día. Un creyente, o sea, nadie lo va a expresar así, pero lo dudamos. ¿Por qué nosotros queremos estar vivos cuando el Señor venga? Porque pensamos que tenemos alguna superioridad sobre los que ya murieron. Porque pensamos que, claro, nadie lo va a expresar de esa manera, o quizás ni te lo detuviste a pensar, pero pensás que hay alguna desventaja entre ellos y nosotros. Y noten cómo Pablo reinvierte, dice, bueno, hermanos, en realidad ellos tienen prioridad sobre nosotros, porque el texto dice, noten el orden, ¿qué va a suceder primero? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La prioridad la tienen los que murieron. En la resurrección, la prioridad la tienen los que murieron. Dice que Dios traerá con Jesús. Hermanos, tenemos un atisbo de esto. Hay varios textos, pero solo uno, pensando en la resurrección de Lázaro. Hubo un atisbo de esto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, gustamos algo de la resurrección. Jesús, ¿qué le dice a Lázaro? Lázaro está muerto, hermano, muerto, en su tumba. Ya 3 días hiede. Y Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y sale Lázaro. Un atisbo, hermanos. Claro, es un atisbo, ¿por qué? Porque Lázaro luego murió de vuelta. Pero es un atisbo, eso va a pasar en la resurrección. La resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección. Así que, hermanos, no podemos vivir como los que no tienen esperanza. Nosotros, hermanos, vivimos aferrados a esta vida con uñas y dientes porque pensamos que lo mejor es esta vida y el cielo es como el mal menor. O sea, el mal mayor sería el infierno. Entonces, bueno, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es esta vida, es lo mejor. Lo segundo peor sería el cielo, pensamos. Y lo peor de todo sería el infierno. Entonces, bueno, ¿qué preferís? Pensamos, ¿qué preferís? Y bueno, prefiero estar vivo ahora en esta tierra y esto es lo mejor. Y si no, ¿qué elegís? Y bueno, y si no, bueno, está bien estar ahí. Bueno, si no me queda otra, estar en el cielo, ¿no? Pero no es el punto, hermanos. No es el punto. No. Los muertos, los que han muerto en Cristo, resucitarán. Así que, en primer lugar, Dios consuela nuestros corazones, recordándonos que los muertos en Cristo resucitarán primero. La segunda verdad que vemos en el texto, el segundo consuelo, Dios nos consuela respecto a los creyentes que han muerto, recordándonos que no los precederemos en la venida. Noten, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. O sea, ahora lo que Pablo va a enseñar, lo que Pablo enseña acá, es algo que no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Sí se encuentra en 1 Corintios 15, pero digo, antes de que Pablo escribiera sobre esto, 1 Corintios se escribió después que Tesalonicenses, entonces no lo encontramos. Jesús habló de su venida, habló del juicio, Mateo 25, Mateo 24, Mateo creo que es 13, si mal no recuerdo. Tenemos otras partes, pero nunca se enseña sobre qué va a pasar con los creyentes que estén vivos y estén muertos cuando el Señor venga. Así que lo que Pablo va a enseñar acá, él dice, esto es palabra del Señor. O sea, esto que le estoy enseñando ahora, hermanos, no es porque yo me lo inventé, porque se me ocurrió a mí. No. Yo tengo autoridad apostólica, dice Pablo, así que esto les voy a decir. Jesús no lo enseñó, o sea, en el sentido de, no lo enseñó cuando estuvo en la tierra. No tenemos en los evangelios algo similar a esto, como si íbamos a tener algo similar al día del Señor, en capítulo 5, pero no en cuanto al arrebatamiento. Pero esto no es un invento mío, hermanos. Esto es palabra del Señor. Y dice Pablo que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de vuelta, no precederemos a los que durmieron. Ellos tienen prioridad. Pablo habla ahí en capítulo 15, no precederemos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la palabra venida porusia, ahí, puede significar la llegada de alguien o la presencia de alguien. Por ejemplo, esta palabra se usa en 2 Corintios 10:10. Pablo dice, porque a la verdad dicen los falsos maestros, las cartas son duras,
las cartas son duras y fuertes, mas la presencia, y ahí es la palabra porusia, la presencia corporal débil. O sea, Pablo dice, algunos dicen que cuando yo les escribo soy muy duro, pero que la presencia porusia, la presencia. Esta misma palabra se usa también en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mí, presencia porusia. Así que la palabra presencia puede significar venida, referente a la segunda venida del Señor, para juicio, o puede significar presencia. Bueno, los que saben de escatología, saben que explico esto porque hay un debate. Si hay un arrebatamiento y hay 7 años de tribulación o no. Bueno, no lo podemos definir por la palabra porusia, no lo podemos definir. Bueno, tenía un texto acá largo, pero no lo voy a explicar porque sé que no hay muchos problemas en la iglesia con esto. Pero la palabra, o sea, el punto acá es que la palabra venida porusia, no determina, la palabra sola no determina si habla de que en el momento que el Señor viene en las nubes en el aire, si Él viene para allá instaurar su reino o hay 7 años de tribulación. Bueno, por la palabra porusia, venida, no lo podemos definir, porque puede ser presencia o puede ser venida en el sentido de venida en juicio. Así que no lo podemos definir, y el punto acá, y no quiero perder tiempo en esto, pero el punto no es dar todos detalles escatológicos, porque el punto es pastoral. El punto de Pablo, hermanos, es que cuando el Señor venga, antes de nosotros ser transformados, los muertos resucitarán primero. Ese es el punto. Y dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, noten todo el tiempo la preeminencia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros no precederemos a los que durmieron. ¿Se dan cuenta, hermanos? El punto de Pablo acá es, la prioridad los tienen los muertos. Cuando el Señor venga, lo primero que sucederá es que los muertos van a resucitar. Y acá dice, me encanta, hermanos, me encanta esto, con voz de mando. ¿Saben qué es voz de mando ahí? Es una orden militar. Y me encanta pensar en Lázaro. Lázaro, ven fuera. Una orden. Y no es que Lázaro dice, no, ahora no quiero. No, ya, no hay opción, hermanos, no hay opción. Juan 5:25 dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Me encanta, hermanos. El Señor va a llamar a todos los que están en su tumba, a los suyos, vengan a mí, y ellos resucitarán primero. Ellos tienen la prioridad. Con voz de mando, con voz de arcángel, en el sentido de que probablemente esto haya ángeles involucrados en esto. Con trompeta de Dios, la trompeta que se escucha en el monte Sinaí y las trompetas en el Antiguo Testamento se tocaban para llamar a reunir al pueblo. Cuando hay una guerra, se tocaba la trompeta para que el pueblo venga y se reúna para la batalla. Y este es el punto, se tocará la trompeta, ¿por qué? Porque Dios va a reunir a los suyos. Ninguno, hermanos, me encanta, y este es el punto acá, ninguno, hermanos, ninguno de los que han muerto en el Señor, ninguno se quedará en la tumba. Absolutamente ninguno. Los que oigan la voz del Hijo, que sean creyentes, vivirán. Y ahora sí noten el orden en versículo 17. Luego nosotros, ¿se dan cuenta? Primero ellos. O sea, los que primero resucitan son los que han muerto. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Algunos piensan que Pablo se equivocó acá, porque dice los que hayamos quedado seremos arrebatados, pero Pablo no fue arrebatado, porque murió. Algunos piensan, y acá en esto se desarrolla todo como una teología donde como que los apóstoles van ajustando su puntería, ¿no? Entonces como que, bueno, primero Pablo se equivocó, él pensó que iba a estar vivo y no, y entonces va corrigiendo su teología. Bueno, eso es herético. No, el punto de Pablo acá, Pablo no está diciendo que él sí o sí va a quedar hasta que el Señor venga. Lo que Pablo está diciendo acá es que
O sea, hay dos grupos de personas acá en el texto. ¿Quiénes son? Los muertos y los vivos. ¿Cómo estaba Pablo? Vivo. Bueno, entonces se pone al lado de los vivos. Entonces, bueno, Pablo no sabe cuándo va a venir el Señor. Jesús dice que ni el Hijo lo sabe en el sentido de su humanidad, de su deidad. Ni el Hijo lo sabe. A veces nosotros pensamos que Pablo sabía todo. Bueno, Pablo no sabía todo y Pablo no sabía cuándo Jesús iba a volver. Entonces, como Pablo no sabía cuándo Jesús iba a volver, él que dice, bueno, los que estemos vivos, si el Señor viene mañana, yo estoy vivo hoy. Si el Señor viene mañana, yo estoy vivo. Entonces, me pongo del lado del equipo de los vivos, me pongo. Entonces, nosotros, dice Pablo, los que vivimos, seremos arrebatados. La palabra ahí, arrebatados, es ser tomado por la fuerza. Esta palabra se usa en Hechos, cuando Felipe se le predica al eunuco y luego es arrebatado, es llevado, es trasladado a otro lugar. Esta palabra se usa en 2 Corintios 12 para decir que Pablo es llevado, es la misma palabra, arrebatado al cielo, en su espíritu. Él dice si espíritu o cuerpo no lo sabe, ¿no? Pero es llevado donde tiene esas palabras que no se les permiten decir. Así que el punto, hermanos, acá es que la prioridad la tienen ellos. Primeramente los creyentes que han muerto, ellos resucitan primero, ellos tienen la prioridad. Y luego nosotros seremos transformados. Dice 1 Corintios 15:52. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. O sea, de vuelta, pensemos en lo que Pablo estaba discutiendo acá, la prioridad. En la prioridad de la resurrección no hay diferencia. No hay diferencia. O sea, no es que los que murieron en Cristo van a tener cuerpos más débiles. O van a tener cuerpos semimateriales. O que el cuerpo de los que resucitan va a ser inferior al cuerpo de los que queremos vivos. No. O sea, ahora hay diferencia. Sus cuerpos están en la tumba o no sé, en el mar o tirados por ahí, no sé, o se los comió un león, no sé. Los cuerpos estarán por algún lado y nosotros estamos vivos, pero cuando resucitemos no hay diferencia. No hay diferencia. El cuerpo de ellos será igual al cuerpo nuestro. La diferencia es que el de ellos resucitó y el nuestro fue transformado. Pero no hay diferencia, hermanos. No hay diferencia. Y me encanta lo que dice Pablo acá. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, hermanos, estas personas están. Nosotros pensamos en Tesalonicenses y una de las cosas que pensamos es que es una iglesia amorosa. Lo hemos predicado. Y me imagino, hermanos, en esta iglesia de tanta unidad, creyentes que mueren y los que quedan vivos están sintiendo dolor. Quizás extrañamos, ¿no? Decimos, ¿te acordás cuando servíamos con fulano en la iglesia? ¿Te acordás el ministerio que hacía fulano, ahora está con el Señor? Me acuerdo de cuando comíamos juntos, me acuerdo de cuando hacíamos esto, cuando salíamos a evangelizar, los viajes misioneros. ¡Wow, hermanos, qué lindo! Bueno, Pablo dice, nos volveremos a reencontrar. Nos volveremos a reencontrar. Seremos tratados juntamente con ellos. No habrá igualdad. Y Pablo habla de las nubes es una referencia a la presencia de Dios. Y dice para recibir al Señor en el aire, lo mismo. La palabra recibir ahí, de vuelta, la palabra se puede usar como referencia a cuando un emperador venía a la ciudad, la gente salía a recibirlo para luego entrar con él a la ciudad. Pero de vuelta, hermanos, para decir que una palabra significa tal cosa, tenemos que siempre, el contexto es rey, hemos aprendido, ¿no? El contexto es rey. Entonces debemos entender, debería haber algún indicio de que Jesús vuelve a la tierra acá, y la verdad es que en el texto no lo vemos. O sea, el punto de lo que quiero argumentar acá es que para llegar a una conclusión escatológica o a otra, escatológica tiene que ver con los últimos tiempos, de 1 Corintios 4 no vamos a sacar mucho. O sea, tendríamos porque Pablo acá no habla ni de tribulación, ni de 1000 años, ni del trono del juicio blanco,
ni nada, ni del milenio, ni de nada, ni se nombra, nada. O sea, el punto acá de Pablo es pastoral, es hablar qué va a pasar con los creyentes que han muerto. Así que Pablo dice que ambos recibiremos al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. O sea, hermanos, cuando un creyente muere, ahora va a la presencia del Señor, su alma, su espíritu, entendemos que es exactamente lo mismo. Su alma, su espíritu va a la presencia del Señor. Nosotros quedamos acá en la tierra ahora, y si el Señor viene hoy, no hay diferencia. No hay diferencia. O sea, en órdenes ellos tienen prioridad, ¿no? Como vamos a entrar alguien, no, por favor, pasa primero. No, primero los que tienen la entrada VIP, se sientan adelante. ¿No? O sea, claro, o sea, hay un orden donde primero esto, después eso, primero le damos de comer a los niños y después comemos los adultos. Bueno, hay un orden, pero en un sentido no hay diferencia. No hay diferencia. Ambos, los que han muerto y los que quedemos vivos, disfrutaremos de la presencia del Señor. Ambos tendremos cuerpos resucitados. Y dice Pablo, concluye, y esta es la conclusión del texto. Por tanto, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y me llama mucho la atención porque quizás uno de los textos más cristológicos que tenemos en la Biblia, ¿cuál es? Filipenses 2. Uno de los textos más cristológicos, más cristológicos, Filipenses 2. ¿Cuál es el propósito de ese texto? Llamarnos a la unidad, a la humildad. Por tanto, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí desarrolla el cual, siendo en forma de Dios, Y quizás uno de los textos, dos textos, este y capítulo 5, más escatológicos que tenemos en la Biblia, ¿su fin cuál es? Alentarnos. El verbo ahí alentarnos es el mismo que exhortarnos. Exhortarnos los unos a los otros. El punto, hermanos, es que lo que Pablo quiere con todo esto es que nos consolemos con la resurrección y con la venida del Señor. Me encanta lo que dice el autor. Un día la vida ya no le dará lugar a la muerte. Los hijos no llorarán a sus padres. Los padres no llorarán a sus hijos. No habrá viudas ni amigos de luto. Sí, la muerte es un enemigo, pero ese enemigo morirá. El reino presente de Cristo lo garantiza. Un día la vida le dará lugar a la vida eterna. Y eso es lo que aguardamos, hermanos. Y esa es nuestra esperanza, y eso es lo que nos consolamos. La escatología, los debates escatológicos tienen su lugar en los seminarios, y está todo muy lindo, y está bueno, y nos encanta debatir sobre eso. Pero cuidado, hermanos, cuidado que los debates escatológicos no nos desenfoquen. ¿De verdad vos te imaginás perder un familiar y que alguien se te acerque y te diga el dispensacionalismo progresivo es mejor que el dispensacionalismo clásico? ¿Te imaginas? Que alguien te diga, de verdad, que alguien te diga, estás ahí, imagínate, enfrente del funeral, y se te acerca alguien y te dice, no va a haber milenio, no va a haber. ¿Qué harías? No sé, le revoleás algo, después confesás tu pecado, pero le revoleás algo, claro. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me importa ahora si va a haber milenio o no hay milenio? Eso no te va a consolar. Ahora, distinto sería que te diga, tranquilo hermano, lo vamos a volver a ver. Me acuerdo en el primer funeral que estuve de creyentes, mi familia creyente, nunca estuve en funerales de creyentes, así que mi primer funeral de creyente fue en Carapachay, y recuerdo que se hizo en la iglesia, un joven de mi edad que falleció, y recuerdo estar parado frente al funeral, al cajón, ahí, llorando. Yo tenía 20 años, bueno, no mucha teología, nada, no tenía. Estaba llorando, estaba mal, y recuerdo que se me acercó Mariano, y lo único que me dijo es, recordá la esperanza. Eso no es todo, Mati, eso no es todo. Wow, eso trajo consuelo a mi corazón. Y ese es el punto de este texto. Quizás has tenido personas, creyentes, amigos, lo que sea, que han partido con el Señor,
Y el punto de Pablo es motivarte. Y el punto de Pablo es que no solamente, y me encanta este texto, porque no es solamente que yo ahora te motive con esta predicación, o no es que Pablo nos motive ahora cuando leamos esta carta, sino que es, ¿qué dice el texto? Claramente, ¿no? Los unos a los otros. Los unos a los otros. Porque en momentos de duda, hermanos, nos aflige el corazón. Nos aflige. Yo estoy predicando esto y imagino que en un momento así, quizás las dudas entrarán en mi corazón, la tristeza, y necesitamos que alguien se acerque y te diga, recordar la esperanza, recordar la esperanza. Dice Richard Baxter, yo sé que Cristo es todo en todos y que es la presencia de Dios lo que hace que el cielo sea el cielo. Pero sin embargo hay algo que endulza más ese pensamiento del cielo, ¿no? Endulza más ese pensamiento para mí. Y es que allí hay una gran multitud de mis amados y preciosos amigos en Cristo. Qué precioso, hermanos. Nos consuela. Nos consuela ver al Señor. Nos consuela estar con Cristo. Pero nos consuela saber que hay personas. Y me encanta cuando leía todo esto y estudiaba el pasaje, porque algunos dicen, ¿qué haremos cuando nos reencontraremos? ¿Qué haremos? ¿Te imaginas? Porque dice, ¿no?, que unos resucitaremos, otros seremos arrebatados, y con ellos resucitaremos, nos encontraremos con el Señor. ¿Y qué haremos en ese momento? No sé, nos abrazaremos. ¡Wow, fulano, tanto tiempo! Te extrañé, hermano, te extrañé. ¡Wow! ¿Te acordás cuando salimos juntos al Señor? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Ya no hay más separación. Ahora, claro, ahora nos separamos, ahora lloramos porque por un tiempo no lo vamos a ver. Pero ya no más en ese tiempo, ya no más. Estaremos con el Señor para siempre, ya no hay más separación. Tu hijo vuelve, se fue a estudiar afuera, volvió para ya quedarse a vivir con vos acá en tu país. Ya lo abrazás cuando vuelve, ya no hay más separación, en el sentido, metafóricamente, ¿no? En el sentido de, ya está, ya no te vas a estudiar más a ningún otro lugar. Y ese es el punto del texto, hermanos. Ese es el punto del texto, consolarnos. Si has tenido creyentes, familiares, amigos que han partido, recordá, un día le veremos. Y de vuelta, hermanos, tenemos que romper con esa visión espiritual del cielo en el sentido de que vamos a ser espíritus. No, vamos a resucitar con cuerpos. Y de la misma manera que Jesús hablaba y tenía una conversación y comía con sus discípulos, así lo haremos nosotros. De la misma manera que acá servimos al Señor hoy, no sé, acá con alabanza y todos juntos nos paramos y alabamos al Señor y escuchamos su palabra y termina y conversamos y comemos, eso haremos en el cielo. Eso haremos en el cielo. Se habla constantemente de fiestas, casamiento, comidas, regocijo, comunión. Qué precioso, hermanos. Le veremos. Veremos al Señor y veremos a nuestros hermanos. Qué preciosa esperanza. Pero solo para terminar, quiero aclarar algo que dice en el versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó. Y ahí si creemos en la Biblia, creer no es solamente asentir a ciertas verdades, es poner tu confianza en algo. El punto, hermano, es, hermano, amigo, que estás acá, que no sos un creyente, el punto es que si vos no te has arrepentido de tus pecados, no es tu esperanza esta. No es tu esperanza. No abraces la esperanza del de al lado. Cuidado con eso. Vos no vas a ir al cielo porque el de al lado va al cielo. Vos no vas a ir al cielo porque tus papás van al cielo. Vos no vas a ir al cielo porque tu hermano o tu esposa o tu esposo o lo que sea va al cielo. No. Solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en el Señor tienen esta esperanza. Déjame decirte, si vos estás acá sin Cristo, no tenés esperanza ahora. No tenés esperanza. Lo que te espera es Apocalipsis 20. Los libros fueron abiertos y vas a ser juzgado por tus obras. Y ese día el Señor te dirá, apartado de mí, hacedor de maldad. Esto quizás vos te has escuchado esta predicación y decís, wow, qué lindo, pero cuidado, porque si vos no has puesto tu fe en Cristo, esto no es para vos. Esto no es para vos. Esto es para los que han puesto su fe en Cristo. Por eso, si vos no sos un creyente, el llamado para vos hoy estás con vida, arrepentite. Ahora de tus pecados, ahora mismo poné tu confianza en el Señor, porque si no lo que te espera es la condenación. Oramos. Señor, damos gracias por la bendita esperanza que tenemos. Gracias, Padre, porque tu Hijo ha resucitado.
Su resurrección garantiza la nuestra. Gracias porque un día como Él ha resucitado, todos aquellos que han muerto en Cristo resucitarán. Aquellos que estemos vivos seremos arrebatados y disfrutaremos de tu presencia por toda la eternidad. Disfrutaremos, Dios. Veremos a esos hermanos que se nos han adelantado, los veremos. Y así como te servíamos en esta tierra, te serviremos en el cielo. Así como nos relacionábamos en esta tierra, lo haremos en cielos nuevos, tierra nueva, pero de una manera perfecta, Señor. Qué precioso, Dios, anhelamos la venida de tu Hijo, lo anhelamos. Anhelamos, Señor, que en un abrir y cerrar de ojos estemos ya contigo y con nuestros hermanos. Por toda la eternidad lo anhelamos, Dios. Te ruego, Dios, por favor, que tú consueles a aquellos que tienen seres queridos que han muerto en Cristo, que se le han adelantado. Señor, tú consueles sus corazones con estas palabras. Tú consueles sus corazones con la esperanza que hay en el Evangelio, con la esperanza que hay en Cristo, Señor. Por favor, Padre. Y te rogamos, Dios, por favor, que nadie en esta mañana se esté engañando, Señor. Esté pensando que va a ir al cielo si no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en ti. Que no esté confiando, Dios, que va a ir al cielo porque es parte de esta iglesia, porque viene esta iglesia. No, Señor. La única manera de ir al cielo, de ser reconciliados contigo, es por medio de Jesús, de la fe en Él, su muerte y su resurrección. Por eso aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, por favor, Dios, que no partan de aquí con una falsa esperanza, sino que puedan arrepentirse y poner su esperanza en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús.